Hola, te saluda Carlos Aliaga y te doy la bienvenida a este video tutorial donde trataremos el caso del interés simple con capital constante y con tasa de interés constante. El objetivo de la presentación es definir las variables utilizadas en el interés simple, identificaremos los casos que puedan presentarse en el interés simple, mostraremos algunas de las funciones financieras personalizadas que hemos desarrollado para este trabajo y que también forman parte del soporte de los libros que hemos publicado. Y por último, solucionaremos problemas de interés simple con principal constante y tasa constante, donde obtendremos los valores del interés del monto, calcularemos luego las variables de capital inicial, de la tasa de interés y terminaremos desarrollando problemas del cálculo de números de periodo de tasa. Empezaremos mostrando las variables que utilizaremos a lo largo de este video tutorial. Identificaremos la variable P como la variable de capital inicial, la variable H por horizonte temporal, que es el tiempo que media entre el inicio de la operación y su término. El inicio de la operación lo identificaremos como momento n y el horizonte de la operación lo mediremos generalmente en número de días. La tasa J es una tasa de interés nominal o una tasa de interés simple. El horizonte temporal, a su vez, estará compuesto de subhorizontes uniformes. Para el presente caso, los subhorizontes serán uniformes. Estamos mostrando en este ejemplo que el horizonte temporal se compone de dos periodos, ¿no?, de tiempo. Si hemos colocado un capital de 1000 que devenga una tasa J, es una tasa nominal de 1 o de 10%, que es lo mismo, durante dos periodos de tiempo se habrá devengado un interés de 200 unidades monetarias, 100 en el primer periodo, 100 en el segundo periodo. Al finalizar el horizonte temporal, entonces se habrá generado un interés simple de 200 unidades monetarias. Esta variable la identificamos con la letra I mayúscula latina. Si sumamos el interés al principal, se estará capitalizando este interés para formar un capital, en el presente caso un capital final, al que le denominaremos, al que lo simbolizaremos con la letra S por stock final de efectivo. También se le conoce como valor futuro, ¿no? Los 1000 del capital inicial más los 200 del interés devengado durante este periodo H van a conformar el capital final. Por último, tenemos los números de periodo de tasa. Dado que existen dos periodos, entonces en este caso n toma el valor de 2. El valor P como capital inicial también se le conoce como, se le va a denominar en forma general como valor presente, stock inicial de efectivo, capital inicial, ¿no? Y a este S se le puede denominar también valor futuro, stock final, monto, capital final. Familiarizados con la simbología que se utilizarán en el desarrollo de los demás videos, continuaremos con la exposición. ¿Qué casos pueden presentarse en el interés simple? En el interés simple pueden presentarse casos en el cual el capital constante
y la tasa de interés simple permanecen constantes durante todo el horizonte temporal. Por ejemplo, en las operaciones a plazo. El caso 2 es el caso en el cual el principal no cambia, es decir, no se efectúan ni cargos ni abonos después del inicio de la operación, pero la tasa de interés es susceptible de cambiar, es decir, podría incrementarse, podría disminuir de acuerdo con las condiciones del mercado. El caso 3 es el caso en que el principal puede cambiar por cargos o abonos o por depósitos o retiros que se efectúan después del inicio de la operación. Pero en este caso la tasa va a permanecer constante. Y el último caso o caso 4 es el caso en el cual el principal puede variar, es decir, puede ser modificado por depósitos o retiros posteriores a la fecha de inicio de la operación y la tasa también puede variar. Ejemplo de este caso 4 podrían ser los depósitos de ahorros, las cuentas corrientes. Con el conocimiento de cómo se tratarían las variables para cada uno de estos casos, se concluirán el interés simple con el planteamiento de ecuaciones de valor equivalente. El presente video tutorial solamente abarca el caso 1, donde el principal no cambia y la tasa tampoco va a cambiar durante el horizonte temporal. Como soporte a la solución de problemas, hemos desarrollado un conjunto de funciones a la que le hemos denominado funciones financieras personalizadas con sus siglas FFP, y para el presente caso del interés simple utilizaremos algunas de ellas. Funciones que te calculan el interés simple con P constante y tasa constante, funciones que calculan el interés simple con una fecha de inicio y una fecha de término, funciones que calculan el interés simple cuando hay depósitos y retiros después de la fecha de inicio de la operación, cuando existen variación de tasas, cálculo de número de periodos de tasa, cambio de la variable P o el capital inicial, cálculo de la variable P cuando se dispone de una fecha de inicio y una fecha de término, cálculo de la tasa nominal, cálculo de la tasa nominal cuando hay una fecha de inicio y una fecha de término. Alguna de estas funciones de interés simples la utilizaremos en el desarrollo del presente video tutorial. Y vamos a desarrollar el primer ejemplo. Suponga que se desea calcular el interés simple que devengó un capital de 1000 unidades monetarias, colocado una tasa de interés simple de 0,01 mensual desde el 20 de mayo al 19 de julio del mismo año. La fórmula que desarrolla el interés simple es PJN, el principal por la tasa de interés por el número de periodos de tasa. Es una función lineal. Si reemplazamos los valores en esta fórmula, entonces tenemos esta ecuación. El principal es 1000, la tasa de interés simple por la tasa nominal mensual es 0,01 y el número de periodos de tasa son 60 días, dado que entre el 20 de mayo y el 19 de julio habrán transcurrido 60 días. Al desarrollar esta operación se tiene que el interés simple por esos 60 días es un importe de 20 unidades monetarias. Lo desarrollaremos en esta hoja de Excel. El principal es 1000,
la tasa nominal 0,01, dado que es mensual, su periodo de tasa es 30 días, la fecha de inicio es el 20 de mayo y la fecha de término el 19 de julio, podremos pedirle a la máquina que nos diga cuántos días han transcurrido en ese horizonte temporal, 60 días, y el valor de n simple y llanamente es la relación del número de días de la operación entre el periodo de tasa nominal. Para aplicar la fórmula entonces y hallar el interés simple, tendríamos que multiplicar el principal por la tasa de interés por el número de periodos de tasa. Debe observar que si la tasa es mensual, n tendrá que referirse a periodos mensuales. Este valor 2, entonces, es un valor de 2 meses. Debe aclararse también que aquí en el Perú, cuando se anuncia una tasa nominal anual, su periodo establecido por los órganos rectores es un periodo de 360 días. Por lo tanto, los periodos semestrales, trimestrales son proporcionales a ese periodo anual. Un semestre se medirá como se valorará como 180 días, un trimestre por 90 días, un mes por 30 días y así por el estilo. ¿Cómo utilizaríamos las funciones financieras personalizadas para desarrollar el presente ejercicio? Si se asume que ustedes ya instalaron el disco que viene adjunto con el libro, que para el presente caso es el libro número 1, Matemática Financiera, Interés y Descuento, en Instala, se instalarán estas funciones como un complemento y para utilizarlas debe realizar un procedimiento similar al que vamos a desarrollar en estos momentos. Para invocar a la función haremos clic en insertar función, buscaremos las categorías. Bueno, ya saben que Excel tiene las categorías financieras de fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, de búsqueda de referencia, texto, lógica de información. Y las funciones financieras se habrán agrupado dentro de la categoría de personalizando. Aquí buscaremos a la función ISIN-INITER, que significa el interés simple cuando hay una fecha de inicio y una fecha de término. Entonces, para darle los valores a los argumentos P, que es el principal o capital inicial, haremos referencia a la celda E8, la tasa nominal haremos referencia a la celda E9, la fecha de inicio a la celda E11 y su fecha de término. Por último, nos desplazaremos, ¿no? Dado que esta función tiene más de 5 argumentos, para indicarle que esa tasa es mensual. Podemos luego auditar el modelo y vemos que para obtener el interés simple se han tenido que utilizar principal, tasa nominal, periodo de tasa nominal, fecha de inicio y fecha de término. Desarrollaremos el siguiente problema. Ahora nos piden calcular el interés simple que devengó un capital de 10.000. La tasa que nos dan ahora es una tasa nominal anual de 0,012 y el periodo del 15 de agosto al 21 de septiembre del mismo año
es un periodo de 37 días. Dado que la tasa es nominal anual, entonces el denominador de la variable n, que se subordina al periodo de la tasa nominal, tendrá que ser 360. Y al operar, el interés simple será de 123,33 unidades monetarias. Desarrollaremos este problema en la hoja de Excel. El capital inicial es de 10.000 unidades monetarias, la tasa nominal, 12, y el plazo de la tasa nominal, 360, porque es una tasa anual, la fecha de inicio, 15 de agosto, la fecha de término, 21 de septiembre, y el horizonte de la operación, es decir, la variable h, son 37 días. Le diremos cuánto es el valor de n, que sería 37, el horizonte entre el plazo de la tasa, es 0,10, 27, 77, 78 periodos de año, y el interés simple será igual al principal por la tasa por n. 123,33. Una ventaja de utilizar las funciones es que podemos obtener los resultados de una forma directa. En este caso, repetiremos la función del interés simple con una fecha de inicio y término y verificaremos que se obtienen los mismos resultados. 15 de agosto la fecha de inicio, 21 de septiembre la fecha de término, y es importante darle el periodo de la tasa nominal. 123,33. Entonces ustedes pueden operar amarrando sus funciones o pueden utilizar las funciones financieras personalizadas. Tenemos aquí un siguiente problema donde tenemos 5 preguntas consecutivas. Aquí nos dicen que debemos calcular el interés simple de un capital de 20.000 unidades monetarias desde el 20 de agosto hasta el 18 de noviembre del mismo año. Bueno, vamos a cambiar la variable. Ya lo tenemos, la tasa nominal. Entonces, la primera tasa que nos dan a nosotros es una tasa de 0,24 para un periodo anual, y le informamos a la máquina que el periodo es de 360 días. El horizonte entonces será igual a la fecha de inicio menos la fecha de término, 90 días. Y n es la relación del horizonte al periodo de tasa. Entonces 0,25 o un cuarto de año. Utilizaremos la función del interés simple con fecha de inicio y fecha de término para obtener el resultado. 20.000 por 0,24 con una fecha de inicio el 20 de agosto, una fecha de término el 18 de noviembre y un periodo de tasa nominal de 360 días. Y el interés por ese capital, el interés simple, será de 1.200 unidades monetarias. Las respuestas B, C, D y E, lo único que van a cambiar es el valor de la tasa nominal, ¿no? Entonces podemos hacer lo siguiente.
y cambiar solamente el valor de la tasa nominal. Para el presente caso, la tasa, para el caso B, la tasa es de 12, pero es semestral, por lo tanto le informaremos que es de 180 días. Para el caso C, es una tasa nominal cuatrimestral de 0,8. Un cuatrimestre tiene 120 días. Para el caso D, es una tasa nominal trimestral de 0,06 y un trimestre tiene 90 días. Y la última pregunta es una tasa nominal mensual de 0,02. Y para informarle a la máquina, su periodo de tasa nominal será de 30 días. Hemos terminado de solucionar el presente problema y lo que estamos viendo es que para los 5 casos tenemos el mismo interés simple. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Simplemente que hemos utilizado tasas proporcionales. Si la tasa anual es 0,24, la tasa semestral será la mitad, 0,12. Y lo mismo para la tasa, supongamos mensual, será 0,24 entre 12 con un valor de 0,02. Por lo tanto, estas tasas se denominan tasas proporcionales. Lo que están cambiando, ven ustedes, son los valores de n, que en el primer caso significaría un cuarto de periodo de tasa, medio periodo de tasa, 3/4 de periodo de tasa, y así por el estilo. Dado que el interés simple es una función, es una función lineal, es un interés monocapitalizado, es decir, que el interés se adiciona al principal solamente al finalizar el horizonte temporal, es posible proporcionalizar las tasas multiplicándolas o dividiendo. Esto no va a ser posible cuando trataremos en el próximo video tutorial con el interés compuesto. En este problema que presentamos, ahora ya nos piden calcular el monto. Pero ¿qué es el monto? El monto simple y llanamente es el capital inicial a la que se le ha adicionado el interés devengado. Entonces, con la simbología establecida, S es igual, o sea, el monto es igual al capital inicial más el interés devengado, pero el interés I es igual a PJN. Entonces, al factorizar esta fórmula de S es igual a P más I, quedaría como S es igual a P por 1 más J por N. El término entre corchetes se le conoce como factor simple de capitalización a interés simple. Podemos calcular ese monto simple de múltiples maneras. Solucionaremos el problema planteado del siguiente modo. Registraremos su capital. La tasa es 0,24 anual. Ahí lo tienen. Su fecha de inicio el 20 de agosto. Su fecha de término el 18 de noviembre. Su horizonte temporal 90 días. El valor de n un cuarto de año. Y el interés simple lo calcularemos de la forma tradicional, como lo hemos venido realizando. Daremos a la función del interés simple con fecha de inicio y término el valor del principal, el valor de la tasa nominal, la fecha de inicio, la fecha de término. Terminaremos con el periodo de tasa nominal. Entonces ya hemos calculado el interés simple, que para el presente caso es un importe de 1.200 unidades monetarias. Para calcular
el monto, lo único que tenemos que es sumar el capital inicial con su respectivo interés simple que se devengó durante el horizonte temporal. Y en este momento ya hemos calculado el monto a interés simple. De la fórmula del monto, que es igual a P por 1 más J, si existe un problema para calcular el capital inicial, si se conoce la variable valor futuro o capital final, tasa de interés y número de periodo de tasa, despejamos P de la ecuación del monto y podemos obtener el valor de P cuando se conoce el capital final, la tasa de interés y el número de periodos de tasa. El presente problema aclarará el uso de esta fórmula. Nos piden calcular el importe de un principal, un capital inicial, que colocado a una tasa nominal mensual de 0,03 desde el 23 de agosto hasta el 18 de noviembre del mismo año, es decir, que el horizonte temporal de la operación es 87 días, el valor de la variable n sería entonces 87 entre 30, y para hallar el principal debo disponer del valor, del importe del valor futuro o del capital final, que para el presente caso es 5.000 unidades. Puedo operarla en forma tradicional o podría utilizar la función que calcula la variable P cuando tenemos una fecha de inicio y una fecha de término. Entonces le damos el valor de la tasa nominal, le damos la fecha de inicio, ingresamos la fecha de término, nos desplazamos para asignarle el periodo de tasa nominal, que para el presente caso es 30, y asignaremos, ingresaremos el valor del monto. Entonces en el presente caso el capital inicial, que generó un monto de 5.000 durante un periodo de 87 días a una tasa nominal mensual de 0,03 o 3%, fue de 4.599,82. Si queremos calcular la variable J o tasa de interés simple o tasa de interés nominal, al despejarla de su respectiva fórmula del monto, queda como la relación de S sobre P menos 1 sobre N. Haremos una aplicación en el siguiente problema, en el cual nos piden calcular la tasa nominal anual. Si me piden calcular la tasa nominal anual, entonces el periodo de tasa nominal será de 360 días. El capital inicial es de 6.000 unidades monetarias. Si se convirtió en 100.000, en 6.100, entonces ese sería su respectivo monto. Y los datos que nos proporcionan del horizonte temporal son del 20 de mayo al 15 de julio del mismo año. En el presente caso será un periodo de 56 días y un horizonte de 0,15, pero se refiere ese valor de n a periodos de año, ¿no? Fracción de años. Para calcular el valor de la tasa de interés simple, que en el presente caso será una tasa
anual, porque así lo pide el problema, podemos desarrollar la ecuación, reemplazar los valores en esta ecuación, o podemos utilizar la función Tn, que es una función que me calcula la tasa nominal. Ahí está la tasa nominal. Si aceptamos, ahora ingresaremos los valores de P, los valores de S, el valor de N. Y entonces la tasa nominal anual aplicada en esta operación es de 10,71. Si le hago una auditoría al modelo, estamos viendo que la tasa es de ese periodo. Pueden ustedes verificar que hemos relacionado un texto con un valor con la función concatenar, o como lo estamos mostrando nosotros ahí, con el ampersand, que me sirve para unir un texto con un valor y luego un valor con un texto. Por último, la última variable que nos queda por calcular es la variable periodo de tiempo, que despejada de su fórmula original sería igual a S sobre P menos 1 sobre J. Aquí nos piden en este problema determinar en cuánto tiempo el monto de una operación a interés simple triplicará a su respectivo principal, que devengó una tasa nominal anual de 0,02. Si yo tengo que la tasa nominal es 0,2 y el periodo de esa tasa que me piden tendrá que ser una tasa nominal anual. Ya tengo la variable J. Pero ahora surge un problema. No nos dan P y no nos dan S. Pero puedo asignar al valor de P un valor arbitrario de 1. Si asigno un valor arbitrario de 1, para que se triplique, en el momento que se triplique, ese capital inicial de 1 tendrá que ser 3. Entonces puedo calcular ya ahora el valor de N, que me dará periodos anuales, amarrando la fórmula con los datos del problema, o en el presente caso utilizando la función nsin, que es el valor de n pero para interés simple, ¿no? Entonces invocaremos a la función, le proporcionaremos el dato de tasa nominal, le daremos el valor de P y le daremos el valor de S, lo que nos dice que el valor de n es un valor de 10. Pero como n no tiene dimensión y n se subordina a j, y dado que j en el presente caso es anual, entonces n serán 10 periodos anuales. Podemos comprobar que si este cálculo es correcto. Vamos a imaginar cualquier capital, por ejemplo 8.000. Si yo coloco un capital de 8.000 a una tasa de 20% para un periodo de 360 días durante 10 años, entonces será verdad esa respuesta que hemos obtenido si el interés simple fuese 16.000, ¿no? O sea, el doble. Le vamos a dar el principal, vamos a darle la tasa nominal que hemos obtenido arriba, vamos a darle el valor de n, y ahí están los 16.000. Verán ustedes que ahora hemos utilizado una función
una nueva función. Esta función la hemos denominado interés simple, dado que no estamos utilizando ni fecha de inicio ni fecha de término porque coincide con el periodo de tasa. Entonces, si ese es el interés simple, su monto será 8.000 más 16.000 y se cumple la ecuación anterior, ¿no? En el cual un capital de 8.000 triplica en 10 años. Muy bien, amigos, con esto estamos terminando nuestro video tutorial número 1, donde hemos desarrollado el interés simple para el caso número 1, cuando el capital inicial es constante y cuando la tasa es constante. Nos veremos en el próximo video, en el cual trataremos el interés simple cuando el capital inicial es constante, pero la tasa de interés es variable. Cualquier consulta nos pueden hacer en nuestra página web o escribirnos alguna sugerencia a nuestro correo, que lo tienen en pantalla, correo@carlosaliaga.com. Agradecemos su atención y nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias y hasta el próximo video.